Siempre he escuchado decir una golondrina no hace verano, una golondrina no hace verano, deje eso es peligroso. Pero yo estoy absolutamente convencida que si uno le puede ayudar a una sola persona, pues listo, no podrás cambiar el mundo, pero sí le puedes cambiar el mundo a esa persona y eso es supremamente válido. Y de cositas pequeñas se van construyendo cosas grandes. Yo creo que ser defensor de derechos humanos es algo bellísimo. Creo que de hecho todos deberíamos ser defensores de derechos humanos. Acompañar a las comunidades, estar en los territorios, empoderarnos de la lucha de las víctimas. En Colombia, lastimosamente, algo bastante estigmatizado, aparte de las agresiones, amenazas, persecución, estigmatización, por una cosa muy básica y muy sencilla, que es defender la vida y defender el derecho a pensar diferente y querer construir de maneras diferentes las cosas, ¿no? Desde niña tuve la fortuna de nacer en un hogar campesino muy bonito, un padre maravilloso que siempre me enseñó ese ser solidario con el otro, ayudar, amar su comunidad, amar sus raíces. Mi papá era un indígena pasto, muy apreciado por la gente que lo rodeaba y en ese sentido crecimos, todos sus hijos, alrededor de un padre que nos enseñó eso. Lastimosamente, en el año 95 a mi padre lo asesinan y vienen o empiezan a suceder una serie de hechos bastante complejos en nuestra vida familiar. Yo siempre digo, bueno, los actores armados matan a la persona y la persona se va a descansar, pero los que quedamos son los que quedamos envueltos en una tragedia. Y después de eso, una serie de hechos, el atentado a mi hermano mayor, posteriormente tuvimos que salir del pueblo, irnos y volver a empezar la vida, y así parecía que estábamos volviendo a empezar en el Cauca en el año 2000. Y mi hermano mayor, Fabián, que era otro hombre maravilloso, que también lo traigo a la memoria, fue asesinado por los paramilitares en convenio con el Ejército Nacional. Fue 22 tiros, acabaron con su vida, y nuevamente para nosotros, para mi madre, para sus hermanos, no saber en qué momento estábamos ni por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Seguíamos sin entender absolutamente nada. Ya habíamos perdido a mi padre, ya habíamos perdido nuestras tierras, ya habían matado a mi hermano mayor y seguíamos sin entender por qué. No teníamos la menor idea de lo que estaba pasando. Creo que en un momento decidí no ser nada. Creo que no creía en nadie, no entendía lo que sucedía, no entendía por qué este país nos colocaba en esas circunstancias, pues nosotros no le habíamos hecho daño a nadie. En un primer momento de mucho dolor, de mucho desconcierto, de falta de ganas de vivir y de hacer las cosas, pero al mismo tiempo en decir no, pues sacar a flote eso que teníamos como familia, eso que nos habían enseñado nuestro padre, y decir no, pues la vida sigue. Y después entendí que por algo pasan las cosas y nosotros teníamos dos caminos. Uno era dejar que la vida nos gane, nos atropelle, nos aplaste y nos lleve en esa desgracia. Y otra, recordar todas esas cosas buenas que habíamos aprendido y ponerlas en función de los demás, pero también de uno mismo. Cuando nosotros llegamos aquí a Pasto, después de un desplazamiento, encontramos mucha indiferencia, ¿no?, de las instituciones. Bueno, estoy hablando cerca de unos 16 años atrás, y obviamente el país no estaba todavía acostumbrado con el lenguaje, ni entendía que en Colombia había un conflicto político, social, armado, gravísimo. De hecho, eso se viene a reconocer hace apenas 6 años, pero en Colombia hay víctimas hace más de 60 años.
y eso nunca se visibilizó. Entonces, claro, entonces llegaban las víctimas a las diferentes ciudades y lo que recibían era indiferencia, maltrato y además una política de Estado que nos asumía como en un asistencialismo, que para nosotros arreglarnos la vida era darnos un mercado, hacer una fila para unas colchonetas, cuando realmente no había soluciones de fondo frente a la grave crisis humanitaria que existía en el país. Pasó algo transformador en mi vida y era que como yo no encontraba respuestas en ninguna parte, ni por el Estado, ni las instituciones del Estado, entonces empecé a leer las normas, a leer las leyes, a saber a qué era lo que teníamos derecho, que si yo iba a una oficina y me decían, no, entonces yo decía, no, mire, el artículo tal dice esto, y eso yo lo he replicado siempre les digo a mis compañeras, víctimas en los territorios, miren, el conocimiento les da el poder. El conocimiento les da, usted aprende a conocer sus derechos, eso no quiere decir que sea garantía de que vaya a acceder a ellos, pero por lo menos sí le permite alzar su voz de protesta o de exigencia frente a algo que existe. Entonces empecé como a leer, para ese entonces hubo una jornada acá en Pasto de la ley 975, ley de justicia y paz, que era o fue el primer ejercicio de justicia transicional en Colombia, que fue el proceso que llevó a cabo Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia. Nosotros hicimos presencia en esta jornada y como al año, 2 años, yo creo que nos pudimos dar cuenta que efectivamente este grupo reconocía la autoría intelectual del asesinato de mi hermano. Ahora, nos llamaban a unas audiencias a decirnos sí, lo matamos, pero el discurso era siempre el mismo, es que era guerrillero, es que era esto, o sea, siempre se justificó la muerte. Entonces, como familia decidimos emprender primero una lucha de dignificación, porque creo que ya era suficiente la victimización que se nos había hecho para que aparte nos sigan diciendo que tenían derecho a matar a nuestros familiares. Y todo eso fue leyendo, haciendo incidencia en las audiencias. Yo logré conocer a algunas personas que ya se desempeñaban como defensores de derechos humanos, como activistas, y encontré unas manos amigas y encontré unas manos que me acogieron, y eso fue también realmente sanador. Empezamos a asistir con mi mamá, y poco a poco entender y capacitarnos, vamos a ser diplomados en derechos humanos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y empecé a conocer muchas personas que se dedicaban a esta labor, al movimiento social, a las organizaciones sociales, donde encontramos solidaridad, donde encontramos acompañamiento, pero también conocimiento. Más o menos en el año 2008-2009 entró a ser parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Este movimiento, que funciona a nivel nacional en 22 departamentos, que nació en el año del 2005, precisamente denunciando toda la violencia paraestatal, también el Estado, o sea, denunciando al Estado en muchos casos como victimario, unas por omisión, pero otras también directamente, como en los casos de las ejecuciones extrajudiciales. Yo no pretendo aquí estigmatizar y decir que el ejército, o sea, ha habido cosas que han pasado, aquí ha habido victimarios de todos lados y lastimosamente pues las sociedades civiles hemos sido las que hemos tenido que sufrir todos estos flagelos de la guerra, ¿no? Yo creo que si yo no hubiera conocido a Móvice, o no hubiera conocido el movimiento social, a las organizaciones, a otras víctimas, pues yo no hubiera podido ser tan resiliente. Yo aprendí a ser resiliente con ellos y aprendí a volver ese dolor en fuerza, aprendí a volver esa confusión en ganas de las claridades. Entonces no, yo estoy segura que todas las personas que hacemos parte de este tipo de procesos, la resiliencia es nuestra mayor virtud, ¿no? Ahora,
Es importante mencionar que a veces las esperanzas también se apagan un poco, ¿no? Cuando uno mira que en los territorios las cosas siguen supremamente graves, que las disidencias, que esto, entonces uno, o sea, pareciera que el esfuerzo de muchos se empieza a hacer pequeño otra vez, pero yo creo que eso se debe pues a unas políticas de Estado. Sin embargo, hay que insistir, yo pienso que el ayudar sana enormemente. El poder darle una palabra de aliento a otro, darle un abrazo, darle una mano amiga, decirle, bueno, yo te puedo ayudar en esto, quizás no es lo que uno espera, pero sí eso transforma y ayuda. Pues actualmente yo soy divorciada hace 6 años, tengo una pareja, soy mamá. Tengo una hija de 14 años, otra hija de 12 años y yo espero verlas crecer, ir a la universidad. Yo espero que en 20 años seamos un país más educado, donde la educación no sea un privilegio, sino un derecho. Pues, se supone que ahora es un derecho, pero no, realmente es un privilegio. Entonces, yo creo que si nosotros logramos avanzar en que este sea un país educado, podremos avanzar en muchas otras cosas. Por lo menos estar en un país que pensar diferente no nos cueste la vida, ¿no? Que cuando nos toque pues morirnos sea por causas naturales, no porque alguien me pegó un tiro porque no estaba de acuerdo como yo pensaba. O sea, así esté viejita, yo seguiré saliendo a las marchas y seguiré haciendo este tipo de cosas porque esa es mi vida. Defender los derechos humanos, defender la vida, defender el derecho a un país diferente.